Pues hacemos como habitualmente, mientras Ana les va haciendo entrega de la documentación del contenido de los principales acuerdos del Consejo de Gobierno, y ya pasamos a relatar lo que son los principales asuntos que han sido objeto de acuerdo. El primero de ellos, y siguiendo la documentación de la carpeta que se les ha entregado, es que se ha aprobado por parte de la Junta de Castilla y León 65 propuestas para la evaluación y la mejora y para seguir avanzando en la calidad de los servicios públicos que prestamos a los ciudadanos de Castilla y León. Como ustedes saben, anualmente presentamos en el ámbito de la calidad de los servicios públicos un conjunto de propuestas de mejora, de seguimiento, de programas de adaptación, y esto es lo que hacemos en uno de los primeros consejos de Gobierno del año, estas 65 propuestas para la evaluación y mejora de los servicios públicos de nuestra comunidad autónoma dentro de lo que es el programa de evaluación de los servicios públicos. Se actúa fundamentalmente sobre tres ejes. El primero de ellos está destinado a valorar la calidad de los servicios públicos mediante el análisis de las valoraciones realizadas por los propios empleados públicos que prestan estos servicios. El segundo eje recoge la actualización de las cartas de servicios vigentes y la elaboración de nuevas cartas de servicios para el conjunto de los ciudadanos, de 4 nuevas cartas de servicio y la actualización de nuevas cartas de servicio existentes, en concreto, a través de este programa, un total de 13 cartas de servicio, 4 son nuevas y 9 son actualizadas. Las cartas de servicios nuevas afectarán positivamente, por ejemplo, al Servicio de Atención a las Familias Mediacil, que gestiona servicios sociales, o al Instituto de la Competitividad Empresarial de Castilla y León. Y se actualizan cartas de servicios relativas a albergues juveniles o a bibliotecas públicas. Y el tercer eje es un conjunto de 22 actuaciones relacionadas con la evaluación del grado de satisfacción de las personas usuarias de los servicios públicos. Por ejemplo, son encuestas sobre la prestación de los servicios públicos a los ciudadanos de Castilla y León que viven fuera de esta comunidad autónoma para ver su grado de apreciación, para ver la evaluación de los mismos y para analizar instrumentos de mejora. Se trata, en definitiva, de evaluar nuestros servicios públicos, de crear instrumentos para la mejora y de dar un buen servicio para el conjunto de los ciudadanos. Somos conscientes de que tenemos algunos de los mejores servicios públicos de toda España, en algunas de las áreas más importantes para los ciudadanos, en sanidad, en educación y en servicios sociales, pero también somos conscientes de que hay un ámbito para la mejora, para seguir avanzando y para seguir prestando unos servicios públicos todavía de algo más de calidad. Y para esto se crean esos instrumentos de análisis, de evaluación y de mejora de los servicios públicos que ofrecemos a los ciudadanos de Castilla y León a través de las 3 líneas que les he comentado, donde hay papel protagonista para el papel de los empleados públicos, donde hay evaluación en la calidad de estos servicios públicos y donde hay cartas para que los ciudadanos puedan participar en la mejora de los mismos. Estas cartas de servicios que se ofrecen y que hoy se mejoran con 4 nuevas cartas de servicios públicos y con la mejora de 9 de las ya existentes. Un segundo bloque de los acuerdos que hemos tomado hoy es el que tiene que ver con la internacionalización. Saben ustedes que llevamos algunos años muy positivos desde el punto de vista de las exportaciones, que Castilla y León es una comunidad claramente exportadora. En un contexto nacional donde España es una comunidad deficitaria en exportaciones, España, con carácter general, importa más de lo que exporta, es deficitaria en el saldo comercial. En Castilla y León nos ocurre a la inversa. Somos una comunidad exportadora, exportamos mucho más de lo que importamos y, además, en los últimos años hemos experimentado un crecimiento notable. Pero también es verdad que abordamos algunos retos y algunos desafíos muy importantes para este año 2025 que acabamos de empezar. Entre esos retos y estos desafíos se encuentran al menos 3. El primero de ellos es el que tiene que ver con la recesión que atraviesan algunos países centrales de la Unión Europea, que son nuestros principales clientes. Y, por tanto, cuando los clientes de Castilla y León tienen problemas económicos, pues, lógicamente, esto puede afectar a nuestro nivel de exportaciones. El segundo tiene que ver con algunas circunstancias geoestratégicas que se viven a nivel mundial y que, sin lugar a duda, pueden afectar a nuestro nivel de exportaciones. La situación de los países del este de Europa, lo que está ocurriendo en Oriente Medio, pues, sin lugar a duda, tiene un impacto sobre el comercio mundial. Y, finalmente, se atisba
en este año pues una cierta presión para la creación de instrumentos arancelarios en el ámbito del comercio internacional, y eso es algo que tenemos que seguir muy de cerca. Lógicamente, haya habido algunos anuncios por parte de importantes países de puesta en marcha de aranceles, y la política comercial tanto de Estados Unidos como de China tiene un impacto sobre la Unión Europea que no debemos ignorar. Por eso, nosotros tenemos una idea muy clara, que es que para seguir apostando, como queremos apostar, por la internacionalización, es muy importante abrir nuevos mercados con nuevos productos y también en nuevos territorios. Y es lo que hacemos con el bloque que traemos hoy del impulso de las exportaciones en Asia. Como les digo, llevamos 2 años de crecimiento muy alto y liderando las exportaciones dentro de España. En el año 2023, Castilla y León ya fue la comunidad con más crecimiento de exportaciones, con un 14,8%, 10 veces por encima de la media nacional, que fue el 1,4%. Y en estos primeros meses del año 24 también mantenemos este liderazgo, creciendo más que la media. Entre enero y octubre, los 10 primeros meses, el crecimiento de las exportaciones de Castilla y León fue el 18,1% respecto al año precedente, frente a la media nacional, que fue solo del 0,7%. Por tanto, somos una comunidad exportadora y que exporta más de lo que importa, y que además viene creciendo y liderando las exportaciones dentro del contexto nacional. Son 5 las ferias donde vamos a participar en el próximo año en Asia, con una inversión de 775.000 euros, con stand de Castilla y León y la presencia de empresas de Castilla y León. Estamos hablando de la Feria Binexpo Asia, la Feria Fa-Food and Beverage, la Feria Provine Hong Kong. Esta feria hasta ahora era exclusiva y fundamentalmente en Düsseldorf, Alemania, y crea una delegación en Hong Kong para exportaciones en Asia, la Feria Hofex Hong Kong y la Feria Sial Shanghai. Saben ustedes que esta Feria Sial tenía su sede fundamental en París, y ahí estuvo el presidente Alfonso Fernández Mañueco hace tan solo unas semanas en esta Feria Sial París, pero va a tener una edición especial en Shanghai, a la que nos interesa especialmente acudir para fomentar nuestras exportaciones. Estas ferias nos van a dar un acceso muy importante al mercado de Asia y Oceanía, y nos va a dar acceso a los compradores que asisten a las mismas, que son aproximadamente unos 355.700 empresas que asisten a esa feria en calidad de posibles compradores. Es muy importante acceder a ese mercado, acceder a esas 336.000 empresas, y participan asimismo casi 16.000 expositores en las mismas, y por tanto se trata de diversificar territorio en exportación, especialmente, como les digo, algunas de las dificultades que están atravesando las áreas tradicionales de exportación de Castilla y León, de las cuales les he descrito al principio de la intervención. Aprobamos el programa estadístico de Castilla y León para este año 2025. La inversión es algo más de 1 millón de euros. Se va a llevar a cabo un total de 282 operaciones estadísticas. Entre las operaciones nuevas destacan las exposiciones itinerantes, las actividades de formación de técnicos deportivos, la estadística de bibliotecas escolares, la innovación en las empresas, la encuesta escolar sobre drogas, características de la población retornada de Castilla y León, procedimiento concursal, encuesta de consumos intermedios, análisis de la demanda y grado de satisfacción de los ciudadanos ante los servicios públicos que presta la comunidad, y, finalmente, otras 2 que incluyen la reserva de centrales de reserva en nuestra comunidad autónoma. Estas son las nuevas operaciones estadísticas que se incluyen dentro del programa estadístico de Castilla y León. Un siguiente bloque es el que tiene que ver con expedientes en materia de prevención de incendios forestales, que además es muy importante que las aceleremos ahora en invierno, cuando todavía queda mucho camino por delante hasta la época de máximo riesgo, pero lógicamente es un momento en que queremos hacer gran parte de las tareas. Se invierten casi 20 millones de euros en actuaciones en varias provincias de Castilla y León en relación con los incendios forestales y con la prevención de incendios forestales. En concreto, son 19.386.000 euros. Tienen ustedes la relación total de estas inversiones, la distribución por cada una de las provincias y, además, la cantidad que corresponde a cada una de ellas, y las zonas comarcales de acción forestal donde se va a actuar.
Si repasan cada una de las provincias, pues tienen ustedes el importe y las comarcas forestales de actuación para cada una de ellas, que yo no paso a relatar. Y en el mismo tema de prevención de incendios forestales añadimos 330.000 euros para la compra de 317 emisoras de banda aérea para mejorar las comunicaciones de los vehículos de prevención y extinción de incendios forestales. Las comunicaciones por banda aérea son fundamentales en la gestión de un incendio forestal, ya que permiten una comunicación más rápida y efectiva entre los medios aéreos y los terrestres, que a veces no se pueden realizar a través de otro mecanismo. De esta forma se emiten y reciben con una potencia mayor que los equipos portátiles, mejorando la calidad de la comunicación en los incendios. Tienen ustedes la distribución por provincias y el contenido de las mismas con detalle. 1,9 millones de euros para avanzar hacia una movilidad más sostenible mediante la innovación y renovación de la flota de transporte por carreteras. Lo que estamos haciendo es dar subvenciones a las empresas de transporte por carretera para la renovación de las flotas y que esta flota sea mucho más sostenible. En el caso concreto del que estamos hablando, son actividades financiadas con fondos de la Unión Europea a través del Plan de Recuperación y Resiliencia. Incluyen actividades subvencionables como el achatarramiento de vehículos, la adquisición de nuevos vehículos basados en energías alternativas bajas en carbono, la modificación de la forma de propulsión de estos vehículos con formas más sostenibles, la implantación de infraestructuras de recarga para vehículos eléctricos y la adquisición de semirremolques. En el marco de esta modernización se han aprobado un total de 1.932 solicitudes que alcanzan un total de 2.733 vehículos para achatarramiento y 167 para renovaciones de flota. Por tanto, tenemos una flota más moderna en Castilla y León desde el punto de vista de la sostenibilidad, de las energías más limpias. Como al Consejo de Gobierno, aunque haya una convocatoria en concurrencia competitiva y abierta, como es este el caso, vienen aquellos expedientes individuales de subvenciones a empresas de más de 1 millón de euros, traemos específicamente el relativo a la empresa Salamanca de Transportes S.A. para la adquisición de vehículos nuevos con estas características, porque su subvención alcanza 1.953.000 euros. El resto de las empresas, las subvenciones se resuelven directamente por el consejero competente, el consejero de Movilidad, al ser actuaciones relativas a esta convocatoria en concurrencia competitiva y que no superan el 1 millón de euros. Pero en conjunto estamos hablando de un total de 1.932 solicitudes y un total también de 2.733 vehículos de transporte por carretera de flota para la renovación de las mismas y la reducción de emisión de gases de efecto invernadero y descarbonización de la economía. 650.000 euros para la plataforma de información cooperativa de la Gerencia Regional de Salud. Son actuaciones en el ámbito de la atención primaria. Es un proyecto que tiene que ver también con la estrategia RIS3 y su objetivo fundamental es evolucionar la plataforma de información corporativa de SACIL. 6,4 millones de euros para la construcción de un polideportivo en Eras de Renueva, en León. La Consejería de Educación va a construir este polideportivo en el barrio Eras de Renueva, en León, y va a dar servicio al Colegio de Educación Infantil y Primaria Camino del Norte y al Instituto de Educación Secundaria Eras de Renueva, ambos en León, tanto el Centro de Educación Infantil y Primaria como el Instituto de Educación Secundaria. La infraestructura deportiva, el polideportivo nuevo, va a contar con una superficie de casi 2.700 metros cuadrados y se va a instalar una pista polideportiva de 50 por 30 metros apta para la práctica de un gran número de deportes. Tienen ustedes toda la documentación relativa a estos deportes que se podrán practicar allí y que está asociado a estos dos centros educativos. Se va a modernizar la conectividad en centros educativos de Burgos y Valladolid con una inversión de más de 2 millones de euros. Es un esfuerzo presupuestario para el aumento de las necesidades que se han detectado en estos centros y que han recibido nuevos equipamientos en tecnologías de información y comunicación, como paneles digitales, interactivos y portátiles, y han habilitado también nuevas aulas especializadas con fondos Next Generation. Tienen ustedes las cantidades que corresponden a cada provincia y, además, el contenido básico del destino de estos fondos. Y, sin más, pues estamos a su disposición en unas iniciativas que, como verán ustedes, tienen un objetivo básico: la modernización, la transformación de Castilla y León, mediante las inversiones educativas, la inversión en tecnologías de información y comunicación de la educación, la mejora de los servicios públicos que prestamos al conjunto de los ciudadanos a través de cartas de servicios y a través
de procedimientos de evaluación de estos servicios y también avanzar en la internacionalización y las exportaciones de nuestra comunidad autónoma en momentos de dificultades en el ámbito y en el contexto internacional, y que queremos intentar actuar con el tiempo suficiente. Son dificultades que tenemos ante nosotros, pero también queremos, desde el principio de año, tomar las iniciativas para este ejercicio, que va a ser muy exigente en algunas de estas materias. Y sin más, pues estoy a su disposición para cualquier pregunta que deseen formular, como siempre, sobre cualquiera de los asuntos que les he relatado o sobre cualquier otro que pueda resultar de su interés. Y yo, una primera. Sí. Buenos días. Muy buenos días. Una primera sobre el mensaje que puede trasladar la Junta. Estos días están siendo complicados para muchos enfermos que están en casa y o bien tienen la disyuntiva de pedir una cita con unas esperas que en algunos casos, por lo que conocemos de familiares, etcétera, puede ser de hasta 2 semanas, una consulta telefónica, o ir a urgencias. No sé cuál es el mensaje que lanza la Junta a este grupo de personas que ahora mismo es numeroso, pues por diferentes afecciones. Estamos en el momento de la máxima actividad de la gripe y todavía nos durará alguna semana más. Era algo que estaba dentro de lo previsto, porque naturalmente la salida justo de la época navideña es una salida muy asociada a este tipo de infecciones respiratorias. En Navidades ocurren varias circunstancias. Nos juntamos más, son reuniones más amplias, y también en la época navideña, por el frío, estas relaciones humanas que se producen son en espacios de interior donde el riesgo de contagio es mayor. Nosotros veníamos advirtiendo de esta circunstancia, hicimos una campaña muy amplia en materia de vacunación. Es verdad que hemos llegado a un número de la población importante, pero otra parte todavía no está vacunada y, lógicamente, en función de los síntomas, pues es oportuno que cada ciudadano pues vea la oportunidad de atender a urgencias o, naturalmente, pues tomar las decisiones que desde el punto de vista sanitario puedan resultar más convenientes. Esta situación viene ocurriendo todos los años y viene ocurriendo, naturalmente, con más intensidad en el momento del pico de la gripe que se produce en este momento y en este contexto, y, por tanto, hay que actuar con la normalidad con la que hemos venido actuando todos los años durante este pico, que es un pico que dura unos días, pero estamos en estas circunstancias en el momento presente. Ayer la ministra de Sanidad criticó a las comunidades del PP por rechazar el plan común que ellos plantearon contra la gripe, que entre otras cosas sugería que se volviera a poner mascarillas en los centros de salud en épocas cuando se pasara cierto umbral. No sé qué tiene que decir a estas críticas. Yo creo que lo primero es, lógicamente, definir un umbral común y homogéneo para el conjunto nacional del sistema de salud. En el COVID lo hubo, pero en el caso de la gripe, y esto es competencia del Ministerio de Sanidad, no hay un instrumento homogéneo de medición para todas las comunidades autónomas. Nosotros tenemos uno en Castilla y León, que es el que tiene que ver con la actuación de los médicos centinelas, pero hay comunidades autónomas donde la gestión de la gripe y el cálculo de la incidencia se tiene que ver con el acceso a los centros sanitarios y, por tanto, los datos no son comparables entre todas las comunidades autónomas. Eso es algo que no tiene que ver, por tanto, con una decisión política de las comunidades autónomas. Ni siquiera llegó este asunto al Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Fue debatido en el grupo de trabajo técnico que se celebra entre los servicios de salud pública de las comunidades autónomas con el Gobierno en esta materia. Por tanto, sería bueno y sería positivo que hubiera un sistema único de medición homogéneo entre todas las comunidades autónomas de España de los datos para la gripe. Nosotros tenemos uno que creemos que funciona y que se puede compartir, pero sabemos que hay otras comunidades autónomas que tienen alguno diferente, con otra metodología, y, por tanto, a la hora de tomar decisiones y de ofrecer datos comunes, sería bueno, por tanto, contrastar que efectivamente desde el punto de vista técnico se llegue a un acuerdo en esta materia. Yo espero que el Gobierno en esta cuestión sea capaz de reunir a los servicios técnicos que tengan competencia en esta materia y sea capaz, por tanto, de definir los mecanismos y las normas más adecuadas. No estamos hablando de decisiones de carácter política sanitaria, estamos hablando de cuestiones relativas a aspectos meramente técnicos de gestión y contabilización de la gripe y en qué circunstancias y con qué valoración se realiza esta contabilización.
Hola, buenos días. Quería preguntarle, después del anuncio ayer de que el Gobierno va a ejecutar ese 0,5% de subida, si tienen calculado cuánto puede costar a las arcas de la comunidad esa mejora retributiva de sus funcionarios y qué encaje puede tener eso dentro de unos presupuestos prorrogados. Gracias. Lo primero que hay que decir es que esta no es la subida salarial que tiene que aprobarse en su caso para el año 2025, que todavía el Gobierno no la ha definido y sería legislación básica del Estado aplicable al conjunto de las administraciones públicas de España. Sería bueno que lo supiéramos cuanto antes, cuál va a ser la subida salarial, entre otras cosas también porque los empleados públicos tienen derecho a saber qué se les va a aplicar, con qué recursos van a contar para el funcionamiento del año. De lo que estamos hablando, y sí que es de aplicación para las comunidades autónomas también, es una subida como consecuencia del exceso de inflación relativo al año 2024. Es verdad que llevamos varios años de pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores y también de pérdida de poder adquisitivo de los empleados públicos. El año pasado la subida salarial que se aplicó también supuso una pérdida adicional de poder adquisitivo sobre las anteriores y lo que hay ahora es una recuperación que no es completa, solo parcial, del 0,5%. Este 0,5% se va a aplicar con efectos retroactivos para todo el año 2024 y, por tanto, tendremos que pagar ahora, en el 2025, este 0,5 adicional con efectos de 1 de enero del año 2024 y lo tendremos también que pagar porque queda consolidado para todo el año 2025. Este 0,5% supone aproximadamente para un ejercicio sobre una masa salarial que se aproxima a los 5.000 millones de euros en materia de gastos de personal de Castilla y León, que fundamentalmente es en educación, sanidad y servicios sociales, unos 25 millones de euros. Como tendremos que pagar la cantidad este año 2025 de atrasos del 24 más la del 25, habrá que pagar 2 años, serían 50 millones de euros, lo que tendríamos que pagar este ejercicio. Los 25 millones correspondientes a la acumulación para el año 25 y los 25 millones de atrasos del año 24 que se pagan en el año 25, son 50 millones de euros. A eso habrá que añadir la cantidad correspondiente a la relativa a la subida salarial que se aplique para el año 25, que a día de hoy no se ha aplicado y no sabemos cuál es. Por tanto, la primera parte de su pregunta es cuál va a ser el coste para el año 25 de esta subida salarial adicional que se ha planteado, de 50 millones de euros para las arcas de la comunidad autónoma. Nosotros, naturalmente, vamos a hacer frente a estos pagos porque es nuestra responsabilidad y lo vamos a hacer frente conforme a la Ley de Presupuestos, ajustando a las necesidades y características del ejercicio. Vamos, por tanto, que independientemente de las circunstancias relativas a la disposición de créditos, a asegurar el pago de estas cantidades y las que pudiera corresponder como consecuencia, lógicamente, de la actualización de la que estaríamos hablando para el año 2025, que a día de hoy está por definir. Sí, relacionado con esto, todos los sindicatos del ámbito de la educación se han concentrado delante de la Consejería y piden que se actualicen salarios. Informan de que son los salarios más bajos de toda España, no sé si eso es así o no, y qué margen hay en esa hoja de ruta del anteproyecto para por un lado, afrontar estos 50 y de los que nos habla, y por otro lado, afrontar esa negociación y atender esas exigencias. No sé qué margen presupuestario hay. Pues, lógicamente, nuestra idea siempre es dialogar, negociar y abordar acuerdos. En el caso concreto del personal docente, saben ustedes que en el caso de nuestra comunidad autónoma hemos implantado ya las 35 horas, con el coste que esto supone y la reducción también de la jornada lectiva. Esta es una circunstancia que ocurre en Castilla y León, pero no en otras comunidades autónomas, donde los docentes no tienen estas 35 horas y, por tanto, aquí hemos mejorado estas condiciones laborales de los docentes en Castilla y León. En segundo lugar, hemos puesto en marcha la carrera profesional y esta carrera profesional se ha aplicado en nuestra comunidad, no en todas las comunidades autónomas, pero también ha venido, en cierto modo, en el caso de los empleados públicos, a aplacar esta pérdida de poder adquisitivo que se ha generado como consecuencia del menor crecimiento de los salarios en los últimos ejercicios por debajo de la inflación. Y en el caso de Castilla y León, estas medidas, junto a el resto que podríamos indicar, pero que básicamente se concentran en mejorar condiciones laborales y retributivas a través de la carrera
profesional y a través también de la reducción de las horas de trabajo y las 35 horas profesionales, está determinando que en el ámbito docente a Castilla y León son más los docentes que vienen a trabajar que aquellos que se van. En todo caso, estamos abiertos a la negociación. Por parte de la Consejería de Educación, pues se abrirá una mesa de diálogo en relación con este asunto para analizar las circunstancias, las condiciones, los elementos comparativos y ver en qué condiciones podría haber también acuerdos en esta materia que pudieran seguir garantizando condiciones laborales y retributivas para los docentes, que además son los principales garantes de que nuestra comunidad autónoma sea la referencia nacional en calidad de la educación y de la prestación del servicio educativo. Sí, en relación a la pregunta anterior, no sé si la actualización del año 2024 en la nómina de los empleados públicos pretenden hacer efectivo el pago en febrero, cuando se actualicen los salarios, o si van a tener que esperar algunos meses más. Y luego, en referido a la actualización de las entregas a cuenta, creo que el Gobierno ha incrementado esta cantidad en un 0,9%. No sé si nos podría explicar a qué se debe esta actualización, que creo que no coincide con la cantidad que consignaban los presupuestos del Estado. Bueno, la subida salarial para el año 2025 no sabemos cuándo el Gobierno querrá aprobarla. Tendría que venir en la Ley de Presupuestos. Saben ustedes que no ha habido todavía ni siquiera borrador ni anteproyecto de la Ley de Presupuestos del Estado que nos pueda servir de referencia para hacer un cálculo de cuál es la intención del Gobierno en esta materia. Si no lo hubiera, es previsible, porque así ocurrió ya el año 2024, donde hubo una prórroga del presupuesto, que hubiera un decreto ley donde se establezcan estas condiciones retributivas nuevas. No sabemos cuándo esto se va a producir y, por tanto, ante la primera pregunta, nosotros no vamos a esperar a saber cuál es el incremento salarial del año 2025 para pagar estas cantidades correspondientes a actualizaciones relativas al año 2024. ¿Las vamos a pagar cuándo? Cuando oficialmente esto sea efectivo y de cumplimiento como legislación básica. El Gobierno tendrá que establecer las instrucciones normativas correspondientes para que nosotros podamos aplicarlo. Lo que tenemos ahora es una noticia de prensa que se deriva básicamente del hecho de que había un acuerdo en función del cual, si había pérdida de poder adquisitivo, pues habría una aplicación de un 0,5 adicional a lo que ya se subió en el año 2024, que fue un 2%. Como ha habido pérdida de poder adquisitivo, porque ayer se conocieron los datos de la inflación, el 2,8%, que fue el 2,8% mayor que la subida salarial del 2%, al haberse constatado esta pérdida de poder adquisitivo, por lo que entra en vigor la cláusula del 0,5%. Pero, lógicamente, esto es algo que sabemos porque era hecho público, que este procedimiento se iba a aplicar. Pero, normativamente, esperemos a que el Estado cree los cauces que nos permita la aplicación y, en cuanto estos cauces se apliquen, nosotros lo pagaremos. Si podemos hacerlo en el mes de febrero, pues lógicamente lo haremos cuanto antes. Sí recordar que se pagará con efectos retroactivos desde el 1 de enero del año 2024. Por tanto, aunque lo pagáramos en el mes de febrero, pagaríamos ya el mes de febrero más los 13 meses anteriores, el que va entre el 1 de enero del 24 y el 31 de enero del 25. Pagaríamos como actualización de retrasos de esas cantidades. En Castilla y León es verdad que la inflación fue algo más baja y, por tanto, el impacto de la pérdida de poder adquisitivo también este año, como el anterior, fue menor en Castilla y León que en el conjunto de España, pero también hemos tenido un efecto de estas características. Tengan ustedes en cuenta que a los empleados públicos se les subió el 2, más el 0,5 ahora, un 2,5, pero la inflación nacional está en el 2,8 y, aunque es más baja en Castilla y León, hay pérdida de poder adquisitivo. Todavía fue mayor en los años anteriores, donde incluso todavía fue mayor la inflación y más baja la actualización. Creo que con esto se contesta esa parte de la pregunta. Lo que tiene que ver con las entregas a cuenta, lo que ha comunicado ya el Gobierno es la cantidad que nos va a pagar en el mes de enero. Esa cantidad del mes de enero de entregas a cuenta, que es lo que se deriva del sistema de financiación autonómica, no se corresponde todavía con lo que se nos informó en el Consejo de Política Fiscal y Financiera que se celebró en el año 2024, donde había unas cantidades de previsión de entregas a cuentas en función de la evolución del modelo. Esto lo entendemos también en un contexto en el que, como el Gobierno no ha hecho anteproyecto de presupuestos, no ha elevado a norma el saber qué nos corresponde
y cuáles son sus intenciones, y lo que hay es un mero traslado de las cantidades del año anterior. Este mero ajuste es un ajuste de la aplicación del modelo, pero no de la ley que tiene que aprobarse. Por hacer memoria, para todos ustedes y también me viene para mí, el Gobierno lo que hizo en el año 2024, que ya hubo una prórroga presupuestaria y, por tanto, lo que se va a prorrogar es el presupuesto que se aprobó en el año 2022 para que tenga vigencia el año 2025 por parte del Gobierno. Como esto es así, el Gobierno lo que hizo es aplicar o aprobar un decreto ley para actualización de las cantidades correspondientes al sistema de financiación autonómica que entró en vigor en el mes de agosto del año 2024. Es de prever que, de no haber presupuestos en el Estado, cosa que no depende de nosotros, pues algo parecido tengan que hacer con lo que tiene que ver con las entregas a cuenta y, por tanto, si esos plazos se mantienen, en el verano se nos darían las cantidades definitivas que hipotéticamente se parecerían bastante a la que se nos anticiparon en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, y además se nos darían con efectos de 1 de enero porque los gastos los estamos teniendo ya. Ese es el escenario que estamos trabajando y que creemos como más realista por parte de las comunidades autónomas, aunque no hemos tenido información por parte del Gobierno. No se nos ha vuelto a convocar ni se nos ha dado una información diferente de la que se nos entregó en el mes de julio en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera. Es una mera actualización, por tanto, de algunas de las cantidades del modelo de financiación, pero no en función del crecimiento del mismo, que exigiría una norma con rango de ley, que generalmente son los presupuestos del Estado y que en este caso bien podría ser un decreto ley. En definitiva, y por hacer un poco balance de estas preguntas que hacen ustedes, de aprobarse el presupuesto del Estado, ahí figurarían las cantidades del incremento retributivo para los empleados públicos correspondientes al año 2025 y las cantidades de entregas a cuenta que correspondan al modelo de financiación autonómica. Y de no aprobarse el presupuesto del Estado, lo que sería previsible, por lo que ocurrió también el año pasado y en otros ejercicios donde no se ha aprobado presupuesto en el Estado, es que se aprobara un decreto ley o dos decretos leyes en los que figuraran, por un lado, cuál es el incremento retributivo de los empleados públicos para el año 2025 y, por otro, cuáles son las entregas a cuenta que se otorgan a las comunidades autónomas. En ambos casos, aunque se acordara una vez iniciado el año, lo más seguro es que fuera aplicable desde el 1 de enero del año 2025, por tanto, también para los empleados públicos. O sea, ahora pagaríamos los atrasos correspondientes al año 2024 y las cantidades de actualización desde el 1 de enero para esos atrasos, y cuando llegue el momento pagaríamos la cantidad mensual correspondiente más los atrasos desde el 1 de enero de la cantidad que finalmente se acordara en ese presupuesto o en ese decreto ley que se aprobara por parte del Gobierno. Es un poco complejo, pero he procurado explicar. Buenos Sí. días. Quería hacerle una pregunta sobre la agresión a una sanitaria en Laguna de Duero. El Colegio de Enfermería de Valladolid ha denunciado que el plan antiagresiones que tiene la Junta, que es desde el año 2008, dice que no se cumple en algunas cuestiones y que también está muy desactualizado. No sé si la Junta valora, con los datos de los aumentos de agresiones que denuncia muchas veces también el consejero de Sanidad, mejorar o reformar, mejor dicho, este plan antiagresiones. Gracias. Pues lo primero es el mensaje de apoyo y de respaldo, primero a la profesional sanitaria que fue agredida y segundo al conjunto de los profesionales sanitarios, y en este caso específicamente porque estaba en el ejercicio de sus funciones y de sus competencias y atendiendo a los sanitarios. Esto tiene mucho que ver también con el ámbito de la pedagogía. No es normal que una persona que es atendida en un centro de salud pues muestre una actitud agresiva para aquella que está al servicio de su salud. Y, por tanto, eso es algo que toda la sociedad, y desde aquí damos un llamamiento, pues tiene que actuar, y así lo hace la Junta de Castilla y León, de una forma de absoluta repulsa. Naturalmente, las competencias en materia de seguridad es algo que nos excede. Hay protocolos de funcionamiento en función de las circunstancias y características, pero entre centros de salud y consultorios locales en Castilla y León tenemos abiertos unos 3.700 todos los días. Y, por tanto, estos ámbitos relativos a la seguridad pues es algo que siempre es complicado, máxime cuando las competencias de seguridad no es algo que esté transferido a la Comunidad de Castilla y León. En todo caso, lo que sí que pedimos nosotros es la máxima contundencia en el ejercicio de las sanciones legales y del Código Penal
que pudiera recaer sobre los agresores y nuestro deseo de que no vuelva a ocurrir y, por tanto, la colaboración de toda la ciudadanía en la persecución de un delito, porque es un delito la agresión, en este caso, a cualquier ciudadano y específicamente todavía más si este ciudadano es una persona que está prestando un servicio en su trabajo ordinario en el ámbito del sistema sanitario. Sí, la plataforma social esta mañana ha pedido que se cumpla con el compromiso previsto en la Ley de Residencias de actualizar en 8 meses, imagino que se refieren al desarrollo reglamentario del que nos habló la consejera el otro día, de la ratio de personal que trabaja en las residencias. Por lo que dicen, ese plazo culminó el 13 de enero y piden que se cumpla. Pues hay un elemento positivo, que parece que la Ley de Residencias está bien aceptada por el conjunto de la sociedad, incluso respecto de aquellos que se tenían una visión más negativa, piden su cumplimiento y su cumplimiento cuanto antes, lo cual agradecemos porque hemos hecho mucho esfuerzo por tener una ley de residencias actualizada, una ley que sea referencia en el contexto nacional. Naturalmente vamos a garantizar su cumplimiento y les iremos informando de cada una de estas normas en el desarrollo de las mismas. Y también nuestra idea es hacerlo por el diálogo y el consenso y el acuerdo. A veces el consenso y el acuerdo pues exige un poco más de esfuerzo, un poco más de tiempo, pero merece la pena intentarlo y, por tanto, aunque nos haya llevado algo más de plazo intentar alcanzar acuerdos, merece la pena que lo que hagamos en el desarrollo de esta importante ley sea siempre con el máximo intento de consenso y de acuerdo. Sí, volviendo al caso de Laguna de Duero, dice que no tiene la comunidad competencias en seguridad. Me gustaría que nos explicara actualmente cómo se garantiza entonces la seguridad en estos centros de salud, en todos los centros de salud. ¿Hay algún funcionario o cómo lo está garantizando la Junta? En aquellos, lógicamente, que tienen más riesgo, pues hay una seguridad privada contratada, que aunque no es propio de los servicios sanitarios, porque nosotros no ofrecemos lógicamente el servicio de seguridad, sí que es un coste añadido y también esto nos tiene que llevar a una reflexión para toda la ciudadanía y para toda la sociedad, que una parte del presupuesto de sanidad, aunque sea pequeña y menor dentro del volumen global, lo tenemos que destinar a contratar servicios de seguridad privada en los centros sanitarios que se prestan estos servicios al conjunto de los ciudadanos precisamente para esta finalidad. Y esto se podría haber destinado directamente a más y mejores servicios sanitarios y lo tenemos que hacer garantizando esta seguridad. Pero aunque, lógicamente, nosotros lo que estamos haciendo es poniendo servicios de seguridad en estos centros que tienen más riesgo, lo que no podemos llegar a esa totalidad de todos los centros sanitarios de Castilla y León, porque hay 3.700 que prestan servicios y muchos de ellos, además, lo hacen 24 horas al día, 365 días al año y, por tanto, la seguridad privada ni puede ser la única vía ni puede ser la única solución y, por tanto, tiene que haber una concienciación colectiva y también, lógicamente, disponer del apoyo de las competencias propias en el ámbito de la seguridad. Sí, releyendo lo que nos contestaba antes sobre qué les dicen a los ciudadanos que están en la duda de si ir o no a urgencias, de esperar o no, de automedicarse. Claro, nos dice que vean la oportunidad de acudir a urgencias o tomar las decisiones que puedan resultar más convenientes. ¿Pero qué es lo más conveniente? Quiero decir, como es algo que año a año se repite, no sé si hay algún plan o una manera de comunicarlo diferente para que los ciudadanos asuman pues cuál es la opción que deben hacer pues para no colapsar, para no contagiar también en los propios centros sanitarios. Sí, naturalmente tenemos un plan que es el que ponemos en marcha en situación del pico de máximo riesgo. No me corresponde a mí, también por formación, el definir cada uno de los casos y cada una de las circunstancias y, por tanto, dar una asesoría a cada uno de los ciudadanos sobre qué tienen que hacer. Sí que los servicios sanitarios están a su disposición en el caso de que las circunstancias lo requieran y, naturalmente, tenemos que hacer el esfuerzo de hacer una utilización razonable de aquellos servicios en función de las circunstancias de cada ciudadano, siendo conscientes en solidaridad del uso generalizado que se hace de estos servicios en el momento del máximo pico de la gripe. ¿Más preguntas? Si no es así, vamos a abrir, como siempre, un turno para nuestros compañeros en otras provincias de la comunidad. Lo abrimos en Soria
con Encarna Muñoz de Soria Noticias. Adelante, buenos días, Encarna. Hola, buenos días. Desde CSIC denuncian la falta de actualización de las bolsas de empleo de SACIR. Consideran que se deben actualizar y resolver anualmente y crearse para todas las categorías, porque nos dicen que algunas no existen, como por ejemplo administrativos y otros técnicos operarios de servicios u oficios. Según CSIF, esta desactualización de las bolsas crea problemas a la hora de encontrar personal y ofrecer oportunidades a los interesados. No sé qué nos puede decir al respecto. Y bueno, por otra parte, en el Ayuntamiento de Soria se ha criticado recientemente que la Junta, Administración con competencias en materia de comercio, se ponga, según ellos, de perfil y no apoye campañas comerciales como los soriabonos que se han llevado a cabo en Navidad. En el Ayuntamiento aseguran que el Gobierno autonómico abandona a los comerciantes incluso en Navidad. No sé también qué les puede decir. Gracias. Por comenzar con esto último, y es que estaba contrastando la fecha, el plazo de la convocatoria que tenemos abierta para subvenciones a ayuntamientos en relación con actividades vinculadas al comercio finaliza el 30 de enero. Por tanto, a día de hoy sigue abierta estas solicitudes. De las cantidades que hemos venido entregando, Soria es la provincia más beneficiada de estas solicitudes en términos de inversión por habitante y son 325.417 euros la cantidad que les ha correspondido para ese tipo de programas que realizan los ayuntamientos y que en una muy buena medida tienen el apoyo de la Junta de Castilla y León. Como les digo, Soria está a la cabeza de estas ayudas de la Junta de Castilla y León y todavía el plazo está abierto para aquellas iniciativas o para aquellas propuestas que se quieran formular por parte de los diferentes ayuntamientos. En relación con la otra cuestión, es la relativa a las bolsas de sanidad. Nosotros tenemos algunas bolsas sanitarias. Estas bolsas, lógicamente, son más útiles y más necesarias y requieren más actualización constante en aquellos colectivos donde la carencia es mayor o donde se van agotando las bolsas. Específicamente, usted lo ha dicho también en su pregunta, es más complicado encontrar personal directamente sanitario y por eso las bolsas ahí son más necesarias, su actualización casi periódica y muy regular. Me estoy refiriendo al personal de enfermería, al personal médico, a los técnicos sanitarios y quizá la dificultad es algo menor en el personal administrativo, que también usted citaba, donde seguramente la bolsa pues tenga un listado de personas que están en espera mucho más amplio y la dificultad para la Administración pública sea algo menor. Lógicamente, todas las bolsas se actualizan periódicamente, pero las que son más urgentes son aquellas donde nos quedamos sin personal en la cola de la bolsa, que ya ocurre en algunas profesiones y, por tanto, tenemos que dar lugar a la actualización constante para que nuevas personas se puedan ir incorporando. El resto de las actividades donde esta disposición de personal esperando en la bolsa es mayor, pues se actualiza, pero no con el mismo nivel de intensidad que en aquel que nos hemos quedado sin personal. Y es, yo creo, lo que responde a la pregunta que usted también específicamente estaba señalando, que la pregunta del sindicato que hacía esa referencia estaba centrado fundamentalmente en el personal o en algún personal de los que sí tenemos una lista amplia en bolsa, como pudiera ser el personal administrativo que presta servicio en el campo de la sanidad. En León tenemos a Carlos Domínguez, como es habitual. Y León, adelante. Hola, ¿qué tal? Un saludo. Hola. Tenía dos planteamientos. Uno tiene que ver con lo aprobado hoy en el Consejo de Gobierno respecto al polideportivo del barrio de Eras de Renueva. Simplemente quería aclarar, por la información que nos han transmitido, en qué fase estamos. Si se trata de lo que nos han anunciado de una licitación, todavía en búsqueda, por lo tanto, de empresas que ejecuten esa obra, o si se trata ya de una fase en la cual ya se ha adjudicado y, por lo tanto, se autoriza, como he creído leer en la nota de prensa, la celebración del contrato, para calcular un poco la estimación de cuánto puede llevar su construcción y cuándo puede estar en funcionamiento. Lo pregunto porque en un Consejo de Gobierno también, pero de 2021,
data uno de los acuerdos entonces para la construcción de este polideportivo que todavía sigue esperando y que no ha comenzado su construcción. Entonces es por saber exactamente cuál es el proceso en el que se encuentra, en qué fase, para poder estimar su posible conclusión. Y por otro lado, se ha conocido la propuesta o la iniciativa por parte de la Junta de Castilla y León de tratar de poner en común para alcanzar un acuerdo entre las denominaciones de origen de Rueda por un lado y la denominación de origen Bierzo por el otro, para tratar de alcanzar, insisto, pues una tregua, digamos, a un acuerdo común sobre la utilización, la polémica utilización, que en principio se había autorizado a Rueda, de la variedad de uva de Godello. Mi pregunta va encaminada a si no cree la Junta más razonable que hubiera sido mejor, para evitar todo esto que ha ocurrido, que ese diálogo se hubiera producido antes de la aprobación. No olvidemos que esto ya se ha aprobado, aunque posteriormente, ante la polémica generada, se encuentra en un proceso de stand-by, se ha parado el proceso, ¿no? Pero en principio está aprobada la utilización de un porcentaje de esa uva por parte de Rueda y, insisto, pues quizá hubiera sido mejor lo que se va a hacer ahora, es decir, ponerles en común y en diálogo y tratar de alcanzar un acuerdo con antelación. Lo digo porque, quizá hay quien piense que ahora Rueda, con esa aprobación, aunque paralizada, pero aprobación, está en una posición, digamos, más privilegiada, más de poder, y Bierzo, en cambio, pues puede maliciar, ¿no? Ver que en su momento no se le tuvo en cuenta y que hubo un intento por parte de la Junta de aprobar eso de tapadillo, ¿no? Insisto que el diálogo siempre está muy bien, pero quizá no sé si no valoran que se cometió un error por parte de la Junta a tratar de precipitar esa aprobación y no dialogar previamente. Muchas gracias. Gracias a usted. En el primer asunto, lo que se ha hecho es autorizar el polideportivo, pero no les sabría decir yo a día de hoy si esta autorización es una comunicación de un hecho ya producido y que se comunica al Consejo de Gobierno, o es la autorización previa para iniciar los trámites. Si soy capaz de disponer la información a lo largo de esta rueda, se la daríamos, y si no, la propia Consejería se la informaría directamente. Lo importante aquí es la vocación, el interés de llevar a cabo la construcción de este polígono y la información relativa a todos los datos que vienen en la nota de prensa, pero si somos capaces de detallarles más, se lo daríamos, ¿no? La segunda de las cuestiones es la que tiene que ver con la uva Godello y el debate que existe entre las dos denominaciones de origen que usted ha citado. La idea de la Junta es actuar por la vía del diálogo, que creemos que es la mejor vía. Plantea usted también la idea de si este diálogo podía haber sido previo. Una vez que hay una solicitud formal dentro de la Administración, hay un tiempo de resolución y a veces los márgenes son escasos, e incluso cuando la resolución no se produce en el plazo establecido, opera el silencio administrativo y, por tanto, hay dificultades a veces a encajar dentro de los trámites administrativos un proceso de diálogo amplio y ambicioso. En todo caso, creemos que todavía estamos a tiempo. Nosotros vamos sin prejuicios a intentar buscar esa fórmula de diálogo. De hecho, se había establecido ya una fecha este mismo mes de enero para la primera reunión. La DEO Bierzo nos pidió alguna información adicional, sobre todo el expediente. Nos ha parecido también muy oportuno ofrecer con transparencia toda esta información, e incluso hemos ofrecido que si para el estudio de la misma se necesitara un tiempo adicional antes de la reunión, pues estaríamos dispuestos a trasladar esta reunión, que ya tenía fecha para el mes de enero, y hacerlo algo más adelante, en el mes de febrero, cuando fuera posible, para buscar también que todas las partes que vayan a esa reunión pues tengan toda la información que puedan requerir, que puedan demandar. Aquí la idea nuestra es que vayamos con la mentalidad abierta, con el interés de encontrar un punto de acuerdo, un punto de unión entre todos los intereses y buscar que la solución sea la mejor para todas las partes, y esa es la voluntad con la que asistimos por parte de la Junta de Castilla y León, y esperamos por parte tanto de la DEO Bierzo como de la DEO Rueda que vayan también con esta intención de buscar puntos de encuentro y buscar una solución a esta cuestión, que nos requerirá algún tiempo, que seguramente los plazos administrativos pues no siempre entienden muy bien de estas voluntades que tenemos las partes de dialogar, que siempre lleva algún esfuerzo en términos de plazo, pero que como estamos a tiempo y nada hay que se haya hecho irresoluble para ninguna de las partes,
pues nos parece oportuno buscar este cauce. La decisión de paralizar es la menos perjudicial para todos, porque lógicamente es algo plenamente todavía en el margen de una toma de decisión que no ha causado perjuicio a ninguna de las partes, más allá del retraso que puede haber supuesto en sus intereses para la DEO Rueda. ¿Alguna pregunta más? Aquí terminamos. El problema de ser la última pregunta es que casi no da tiempo a que hayamos tenido ocasión de recibir esta información, pero Carlos de León se lo daremos en cuanto lo tengamos el detalle concreto, ¿no? Si hubiera sido alguna pregunta de sus compañeros, tenemos algunos minutos más antes de acabar, pero no ha sido así. Muchas gracias a todos ustedes.